Esto es Mediación Mayor. Módulo 6. Clase 3. Buen trato hacia los adultos mayores. Doctora María Cecilia Terzaghi, médica especialista en rehabilitación, máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de la Seguridad Social, Coordinadora Nacional de Programas, Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social, docente titular de la Cátedra de Discapacidad, Fragilidad y Vejez. Bueno, hola a todos. Vamos a compartir un rato para charlar algunos temas que creo que van a ser muy interesantes con respecto a lo que significa el buen trato hacia los adultos mayores, como un derecho básico de los adultos mayores, que es el buen trato. Nosotros trabajamos en la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores de hace varios años, desde el 2005, un programa nacional que se llamó Programa de la Prevención de la Discriminación y el Abuso y el Maltrato hacia los Adultos Mayores. Fue un programa que tuvo mucha difusión, se trabajó en muchas provincias, se sensibilizó a profesionales y técnicos, a adultos mayores, se crearon equipos para atender estas dificultades que pueden pasar los adultos mayores que sufren alguna situación de maltrato, de discriminación o de abuso. Y así se fue transcurriendo los años con distintas experiencias locales en todo el territorio nacional. Y hacia el año 2012, después de recoger toda esta experiencia, pensamos que teníamos que dar un giro, un cambio de paradigma con respecto a cómo abordamos esta temática. En este sentido, y apoyados por el Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, donde pertenece la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, empezamos a pensar en poner la mirada en el buen trato y acentuar en esto la cuestión de pensar entre todos qué es el buen trato, cómo se construye el buen trato en la sociedad entre los adultos mayores, cuáles son las responsabilidades, qué podemos hacer para lograr que los adultos mayores puedan tener una vida agradable, adecuada, ser respetados. Y para esto pensamos en un programa de promoción del buen trato. Cambiamos el nombre del programa, cambiamos la mirada y algunos de sus componentes. En este sentido, para darle un marco teórico y un marco de referencia y trabajarlo con los directores de las áreas de adultos mayores de todas las provincias, es que planteamos en una de las reuniones del Consejo Federal de Adultos Mayores, donde participan adultos mayores y organizaciones del Estado que tienen responsabilidad sobre las políticas de adultos mayores de todo el país, planteamos este cambio de mirada. Y a partir de esto instituimos una campaña nacional a partir del 2012, donde trabajamos con las provincias, con sus diferencias territoriales, locales, en las distintas regiones del país, proponemos ejes para trabajar en una campaña. Es así que nosotros planteamos un material de difusión básico que es tomado por cada localidad y cada provincia, y a partir de ahí se hacen distintas acciones, dejando libertad y respetando las diferencias y las diferentes formas de trabajar sobre la temática de cada localidad. Hemos hecho unos afiches y unos volantes donde nosotros explicamos qué pensamos que es el buen trato, sin dejar de poner acento que es necesario también reconocer qué es el abuso, el maltrato y la discriminación, para que los adultos mayores estén empoderados para saber reconocer. Muchas veces los malos tratos no son reconocidos por los propios adultos mayores, esto se naturaliza, muchas veces, sobre todo cuando los adultos mayores tienen alguna situación de dependencia o tienen alguna enfermedad crónica, hay situaciones que se naturalizan y que realmente son violaciones de los derechos no reconocidas ni por los adultos mayores y muchas veces por los que ejercen esta situación de violencia o de abuso, que muchas veces hasta siendo profesionales no reconocen esta práctica como un abuso.
Un ejemplo que es común que suceda en una institución, una residencia de larga estadía, que alguien esté cambiando una persona delante de los demás, que no se cierre la puerta del baño. Bueno, estos son pequeños detalles que hacen a los derechos de las personas mayores vulnerados en pequeñas situaciones cotidianas. Por ejemplo, una persona que va a hacer un trámite a un banco y tiene que esperar parada en una cola. Una persona que no puede cruzar la calle porque el semáforo tiene la luz muy cortita y tiene que hacer un paso muy apurado. Una vereda rota que no deja caminar. Un barrio que está alejado de la ciudad y que no tiene vereda, que tiene barro, que cuando llueve no puede entrar una ambulancia. Bueno, hay un montón de cuestiones que a veces no son reconocidas como maltrato, ni tampoco como violación de los derechos. Nosotros en la primera campaña hicimos eje en explicar cuáles son las situaciones en donde se vulneran los derechos y qué cuestiones pueden hacer los adultos mayores también para ser respetados, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que lo que protege a los adultos mayores de estas situaciones es mantenerse activos, mantenerse sanos, continuar con sus redes de apoyo sociales, no aislarse, no estar en casa solos y estar informados, saber a dónde recurrir. Tener la posibilidad de informarse sobre todas las cuestiones, estar actualizado, estar vinculado con su familia. Todas estas cuestiones protegen a las personas mayores de situaciones de abuso y de maltrato. Entonces es interesante que los adultos mayores y que la sociedad conozca estas situaciones. Por eso pensamos en una campaña nacional, la pensamos para el mes de octubre. Por algunas cuestiones nosotros tenemos una fecha también que es muy importante, el 15 de junio, que es la fecha donde se reconoce estas situaciones y es una de vulneración de derechos, es el día de toma de conciencia sobre el abuso y maltrato hacia los adultos mayores, pero hemos elegido para esta campaña el mes de octubre, porque para nuestro país junio es medio problemático. Si bien se hacen muchas actividades vinculadas a algunas cuestiones al aire libre, hacer una campaña de difusión, es medio difícil. Entonces dijimos, bueno, vamos a tomar dos instancias. Hacemos actividades el 15 de junio, pero el 1 de octubre, que es el Día Internacional del Adulto Mayor, vamos a hacer el lanzamiento de la campaña. La hicimos en el 2012 y ahora también en el 2013, para que en todo el país durante ese mes se estén haciendo actividades vinculadas a los buenos tratos hacia los adultos mayores. La creatividad ha sido muy interesante, se han hecho distintas actividades desde marchas, cine debate, bailes, afiches, videos, spots, que cada provincia fue promocionando. También se han hecho spots radiales. Y realmente con muchísima creatividad los adultos mayores y las áreas de adultos mayores y también las ONG de las distintas provincias desarrollan la campaña. Nosotros lo que le facilitamos es algunas herramientas para que puedan hacer la difusión, como son los afiches y los trípticos, donde damos algunos lineamientos, pero después dejamos que la creatividad fluya y realmente todos los años nos estamos sorprendiendo con todas las actividades que se realizan. Nosotros lo que pedimos es que nos den una devolución, una información de qué actividades se están realizando y al año siguiente presentamos un resumen, una devolución de las actividades en el Consejo Federal de Adultos Mayores para que se conozcan y planteamos los ejes de la nueva campaña. Este año, en el 2013, la campaña nacional tiene un lema que es el derecho a una buena vida, buen trato para todos, y algunos ejes en particular, hablando del buen trato, que se refiere a los buenos vínculos entre las personas, a las relaciones satisfactorias, donde las dos personas se reconocen mutuamente como dos personas diferentes, se toleran y los dos ganan en este vínculo. Pero este vínculo lo relacionamos entre las personas, que pueden ser los familiares, la comunidad, pero también lo pensamos el vínculo de los adultos mayores con las instituciones, que va más allá de las personas, ¿no? Hay instituciones que pueden ser maltratadoras o que pueden ser muy amigables con los adultos mayores.
Y también el entorno construido, la comunicación, el transporte, puede presentar barreras que hacen que no sea satisfactorio este vínculo, donde no ganan los dos. A veces nos encontramos con barreras en la comunicación, con barreras en el transporte, que hacen que este vínculo, este buen trato no se genere. Entonces lo que queremos hacer es poner la mirada en todas estas situaciones, no solamente en el trato entre las personas, sino qué pasa con el entorno. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Cómo los medios de comunicación construyen la imagen sobre los adultos mayores? Que ya conocemos, esto del viejismo, de pensar que los adultos mayores son pasivos, que no pueden ser creativos, que no tienen nada que dar. Bueno, muchas veces esto se construye. Nosotros trabajamos mucho este tema en unas jornadas de vinculación intergeneracional, relación intergeneracional que estamos llevando a cabo en distintas provincias del país, donde vinculamos a jóvenes y adultos mayores para hacer una mirada crítica sobre los prejuicios que los jóvenes tienen sobre los adultos mayores y también los prejuicios que los adultos mayores tienen sobre los jóvenes, con la idea de generar este buen vínculo y buen trato. Y un poco el disparador para reflexionar sobre la imagen de los adultos mayores es observar un poco las publicidades. Y a partir de esto fuimos poniendo el ojo y con tanto los jóvenes como los adultos mayores van mirando, ¿no? ¿Qué nos dicen en la tele, las publicidades sobre los adultos mayores? Y bueno, a partir de ahí se genera toda una situación donde se comparten visiones críticas y donde se empieza a mirar a la vejez con otros ojos. Y realmente son muy positivas, generan encuentro y generan situaciones donde los adultos mayores y los jóvenes hacen proyectos en común. Y ahí es donde realmente se derriban los mitos en la práctica y donde se toma contacto y se puede construir hacia adelante. Con respecto a la campaña que se hizo durante el 2013, durante mayo, nosotros preparamos durante varios meses unos spots que seguramente van a ver, y en estos spots que trabajamos mucho sobre los contenidos, sobre qué iban a decir, quién iba a tener la palabra, cómo queríamos que esta campaña fuera, pensando en que la palabra la tienen que tener los propios adultos mayores, y tienen que hablar sobre sus derechos y de cómo quieren ser tratados y cuáles son las cosas que preocupan a los adultos mayores. Es así que queríamos resumir en unos spots cortitos que duran 1 minuto algunas cuestiones vinculadas a los adultos mayores en sus relaciones familiares, en sus relaciones con la comunidad y con el entorno. Y así poner bien en claro y un poco van a ver adultos mayores pintando en la pared, a modo de que bueno, la pared también puede hablar, los grafitis no son de los jóvenes solamente, los grandes también tienen que decir y pintar en colores bien resaltantes cuáles son sus derechos y cómo quieren ser tratados, con su propia voz. Incluso lo trabajamos hasta en el momento de grabar el spot. Las personas que participan son adultos mayores que participan en algunos talleres de teatro, algunos, y algunas cuestiones que habíamos pensado las cambiamos en el momento, porque una persona dijo: yo esto no lo voy a decir, lo voy a decir de esta manera, y realmente lo respetamos porque fue muy, muy interesante lo que se generó en el momento, y fue algo divertido que creo que se ve bien en los spots. Y lo que hicimos también en el spot, que me parece interesante contarles, van a encontrar que estos spots tienen un subtitulado, incluso un adulto mayor va a decir algo sobre eso. Y el subtitulado, si bien hay una ley que trata de esto de hace muchos años, y está incluido en la ley de medios, en el artículo 66 que habla sobre la accesibilidad a las producciones audiovisuales, es muy importante porque un adulto mayor posiblemente pueda tener alguna pérdida auditiva, le va a ser mucho más fácil poder leer con el subtitulado. Si hay algún deterioro cognitivo, va a ayudar a la comprensión, y esto tiene que ver con el buen trato. Qué importante que es incluir a todas las personas, incluir a los adultos mayores cuando uno hace algo, pensar en todos, pensar en los adultos mayores que muchas veces tienen algunas dificultades para ver y para oír, y que esto sea parte de una ley es muy interesante porque lo podemos reclamar. Así que
los adultos mayores se tienen que apropiar que la accesibilidad es un derecho. Tanto la accesibilidad en la comunicación como en el transporte, como en las zonas urbanas, en las zonas rurales. Es muy importante que el entorno nos trate bien. Pensando en que en este momento nuestro país tiene un 14,3% de personas mayores de más de 60 años y cómo va a ir creciendo esta población, tenemos que incluir a todas las personas en la sociedad. Y para esto tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones y que estas cuestiones hacen al buen trato. Y entonces retomo un poco lo de la campaña nacional del buen trato hacia los adultos mayores de 2013, cuyo objetivo general es promover la cultura del buen trato hacia los adultos mayores y adultas mayores, por supuesto, en tanto sujetos de pleno derecho, atendiendo las relaciones interpersonales y los vínculos que mantienen con el entorno físico, social y cultural. Entonces, en lo social y en lo cultural tienen que ser tenidos en cuenta los adultos mayores, pero bien, como corresponde, con respeto y con inclusión. También con el entorno físico, con el tema de la accesibilidad, hay que apropiarse de esto. Se piensa en la accesibilidad como una temática específica de la discapacidad. Y no es así. La accesibilidad nos beneficia a todos. ¿Sabés qué significa que me traten bien en mi comunidad? Un grupo de adultos mayores se reúne para pintar palabras sobre paredes blancas. Que el colectivo se acerque al cordón de la vereda cuando subo y bajo. Tengo mucha experiencia para aportar en mi barrio. Que las veredas estén sanas, así puedo caminar más tranquila. Que en los programas de TV pongan subtitulado, porque a veces no escucho bien. En diversos colores han escrito: cuídame, valórame e incluíme. Juntos trabajan y se divierten. Por el derecho a una buena vida. Buen trato para todos. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Esto fue Mediación Mayor, un espacio abierto para las entidades de bien público. Visite nuestro sitio www.mediacionmayor.com.ar.